Yo quisiera llevarlos a reflexionar sobre este tema. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Dígalo conmigo fuerte: Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Vamos a leer la escritura en Primera de Reyes, les dije capítulo 17, versículos 2 y 3, que es el versículo que sigue. El domingo pasado ya leímos el versículo 1. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios bendiga su palabra. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos la vida de estos personajes que fueron muy importantes para nosotros como iglesia, que nos dejaron una enseñanza extraordinaria, podemos entender a través de toda la historia y tomando en cuenta a todos esos grandes personajes de la Biblia, de cómo Dios siempre, hermanos, ha tenido un cuidado muy especial para nosotros. Se dice que a través de la disciplina y el esfuerzo se forjan precisamente los grandes guerreros de Dios. A través de la disciplina y el esfuerzo se forjan los grandes guerreros de Dios. Pero exige también de nosotros, hermano, una consagración total. Yo leía la historia de Alejandro el Grande y él fue consagrado desde los 7 años a estar en la escuela de los más grandes filósofos de su tiempo. Pero no solo era estudiar, sino que era enseñarles lo que es el sacrificio. Ellos fueron malgastados físicamente, fueron, por decir así ahora, el maltrato físico, porque ellos tenían que aprender muchas cosas para poder llegar a ser lo que fueron. El éxito no se logra, hermanos, de la noche a la mañana, ni es para cualquiera. Se requiere de 2 cosas: disciplina y sacrificio. Pero a veces nosotros queremos el éxito sin merecerlo, y cuando éste llega no sabemos qué hacer con él. Como dicen algunas frases populares, apenas se sube uno un escalón y ya se anda mareando todo. Como que se requiere todo eso. Y los hombres de Dios, como es el caso de Elías, tuvieron, hermanos, que enfrentar momentos difíciles, pero sobre todo el ejercicio número 1 es la disciplina. La disciplina. No podemos alcanzar el éxito, hermanos, si no ejercemos la disciplina todos los días de nuestra vida. Pero también exige, después de la disciplina, el sacrificio, el poder sacrificar muchas cosas de nosotros para poder llegar a otros niveles más extraordinarios que nos van a dar mayor satisfacción. Me gusta mucho cuando dice aquí: vino a él palabra de Jehová. Dios siempre nos va a hablar. Lo más interesante y realmente el secreto está en que nosotros tenemos que aprender a esperar, a oír la voz de Dios. No es fácil tomar la mano de Dios y emprender la caminata con Él, no es fácil. Dios exige el todo de nosotros, una obediencia total, un sacrificio total, una disciplina total, una determinación total para que nosotros podamos realmente cumplir con el propósito de Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos esto del profeta Elías, Elías fue un hombre de poder, como ya lo leímos el domingo pasado, pero también fue un hombre de hacer muchos milagros. De tal manera, hermanos, que este profeta fue tan digno que fue trasladado y recogido de la tierra en un carro de fuego, dice la Escritura, y él no experimentó la muerte. Fue un hombre muy especial precisamente para Dios. Fue un hombre de mucho poder, de tal manera que de todos los profetas de todos los tiempos,
El profeta Elías es uno de los que han sido paradigmas, hermanos, para la iglesia como para el pueblo de Israel. No fue cualquier hombre. Era un hombre, como dice Santiago en su carta, era un hombre semejante a nosotros, con debilidades, con miedos, con temores, pero fue un hombre de mucha autoridad. Fue un hombre, como dijimos el domingo pasado, un hombre de mucha oración. No un hombre, hermanos, que oraba de vez en cuando, como es la oración normal entre los cristianoides de este tiempo, la oración del chapulineo. Oran solo cuando les aprieta el zapato. Oran solamente cuando la situación está muy agobiante, muy crítica. No, Elías era un hombre de oración permanente, como lo fue Daniel. ¿Qué dice la Biblia acerca de Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Jesús, nuestro gran ejemplo a seguir, se la vivía orando, hermanos. Cuando todos descansaban, Él estaba hablando con su Padre Celestial. Y a veces nosotros no le damos ese valor a la oración, por eso no tenemos revelación alguna. Y yo quisiera llevarlos, hermanos, para ahorrar tiempo, llevarles sobre estos 2 versículos que hemos leído, llevarlos a reflexionar sobre el siguiente esquema. Primero, Querit es el campo de entrenamiento del profeta Elías. Dígalo conmigo, Querit es el campo de entrenamiento del profeta Elías. En segundo lugar, lo que yo quiero abordar es que los procesos de Dios son extraordinarios. Los procesos de Dios son extraordinarios. Son confiables, hermano. Aunque a veces nosotros no nos agrada mucho la manera en que Dios nos va procesando, pero los procesos de Dios son extraordinarios. Y número 3, es muy importante que nosotros, hermanos, aceptemos la voluntad de Dios. A veces no nos gusta, pero es necesario aceptar la voluntad de Dios. A veces no nos agrada. Si usted ha leído la historia de los profetas de la Biblia, porque hubo muchos otros profetas, hermanos, me gusta mucho el carácter del profeta Natán, que no hay un libro del profeta Natán, pero es extraordinario lo que hace el profeta Natán. A mí me encanta. 2 o 3 intervenciones fueron suficientes para proyectarlo en la historia de la humanidad. Pero es importante que nosotros como cristianos aceptemos la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Y en cuarto lugar, de esta lectura se desprende, hermanos, también que los recursos de Dios son inagotables. Dígalo conmigo, los recursos de Dios son inagotables. Los recursos nuestros se acaban, hermanos. Por eso es importante invertir en el reino de Dios. Invierta tiempo, invierta su dinero en el reino de Dios, invierta su corazón en el reino de Dios. Hay una frase que a mí me ha ayudado mucho: si yo me intereso en las cosas de Dios, Dios se interesa en las cosas mías. A veces quiero que Dios me oiga, y yo cuando lo he oído a Él. Dios habla. A veces quiero que Dios, al movimiento de estos 2 dedos, ya quiero que Dios conteste mi oración, y dice, bueno, y cuando yo también te he hecho lo mismo, ni siquiera me haces caso, entonces yo voy a hacer lo mismo. Ojo por ojo y diente por diente. Pero los recursos de Dios son inagotables. Y número 5, tengamos cuidado con lo que oramos. Sobre ese esquema es lo que se desprende esta enseñanza de yo quiero que caminemos, que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Ya hemos hablado un poco, hermanos, sobre cuáles fueron las motivaciones que impulsaron precisamente al profeta Elías a hacer esta aparición pública y hacerla de una manera repentina ante el rey Acab y ante la reina Jezabel,
que era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Y no solamente el profeta Elías lo interviene de una manera, hermanos, bastante brusca, sino que también desafía a los asesores espirituales del rey Acab y de la reina Jezabel, como eran los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá. Eran ídolos que eran adorados y venerados, y el profeta Elías los desafía. El profeta Elías no solamente los desafía, sino que los confronta directamente con la señal de que no habrá ni lluvia ni rocío, dice, sino por mi palabra. Los desafía. Claro que cuando Elías hace esta aparición y hace esta declaración, ya habían pasado 6 meses de sequía. Pero aquí no las arreglamos, hacemos trámites, a ver dónde abrimos un acueducto, a ver de dónde traemos agua, negociamos con el rey aquel y hacemos traer agua del Éufrates, o traemos agua del Jordán, o a ver cómo le hacemos, pero no, esto se va a resolver en 6 meses, no, esto ahorita vamos a empezar a hacer los bailables para empezar a que el dios Baal o los dioses ídolos de aquel entonces abran las ventanas de los cielos. Pero Elías los confronta y les dice, no habrá ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra, dice el profeta Elías. Cuando uno analiza este cuadro, hermanos, uno se queda sorprendido de cómo este profeta está desafiando no solamente a la cabeza que gobernaba, sino a todo el pueblo de Israel, a todo aquel pueblo de Dios, y los está desafiando para que se vuelvan al único Dios verdadero. Y está refutando la idea que Jezabel estaba haciendo circular en el pueblo de Israel, que Jehová, el Dios de Israel, había muerto, que ya había caducado. Esa era la versión. Como hoy circulan tantas ideas, hermanos, vestidos de religión, ¿adoraremos al mismo Dios que adoraron estos hombres? Yo creo que está cambiando mucho la versión. Incluso, hermanos, hay un estudio de parte de las asambleas de Dios de que debemos cuidar nuestra teología de lo que cantamos, porque a veces no sabemos ni lo que cantamos. Hacemos tanto brinco que parecemos más matachines de Belén que adoradores en espíritu y en verdad. Tengamos cuidado. Y es ahí donde esa versión estaba corriendo. Pero el profeta Elías era un hombre valeroso y era un hombre celoso de amor por Dios. Y esto fue precisamente lo que motivó, hermanos, a que Elías apareciera en escena y para que Elías hiciera esta fuerte declaración: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso fue lo que hizo estremecer los formatos del sistema del tiempo de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cómo de que Dios ha muerto? Él vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el rey del universo y no hay Dios como el Dios de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios, hermano? Si usted vino a exhibirse, mire, mejor no venga. No, adore a Dios. Adoremos a Dios con todo el corazón, hermanos. Aproveche el tiempo, porque era un tiempo de crisis, hermano, que se estaba viviendo en el tiempo del profeta Elías. Y la aparición que hace es: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo que está caduco? ¿Cómo que está muerto? No, Él vive. Él es el Dios de Israel. A Él le damos toda la honra, toda la gloria. Miren, esta declaración del profeta Elías, hermano, creo que toma fuerza en nuestro tiempo. Esta declaración del profeta Elías es muy importante. Era muy oportuna, era muy fuerte,
pero también era muy cierta y era también muy preciosa y muy precisa, que hicieron cimbrar toda la mafia religiosa del reino de Jezabel. En la prédica anterior, hermanos, hablamos también un poco acerca de la formación previa, de cómo el profeta de Israel, como el profeta Elías, iba señalando precisamente los procesos en los que se iba a ir presentando esta escasez de agua. Lo que más me gusta del profeta es que él hace una declaración abierta y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era muy fuerte, hermanos, hacer esta declaración, porque Elías está diciendo: Dios, Jehová, Dios es mi Señor, y vengo en nombre de Él para confrontarlos, porque esta palabra era ir en contra del sistema, hermano, religioso de su tiempo, y de lo que pretendía en ese momento por parte del rey Acab y de Jezabel, que estaban sembrando la idea de que el Dios de Israel había muerto. Esto era muy peligroso. A veces nosotros solamente vemos la historia de manera superficial, pero hermanos, esto era un atentado contra el plan divino de la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Israel era el búnker donde Dios había guardado la simiente desde Adán y Eva. En tu simiente, Abraham, serán benditas. Y estaba en peligro. Esa era la amenaza de Satanás, no solamente que el pueblo de Israel cambiara de religión, sino que la esperanza de la humanidad que estaba sembrada en ese pueblo de Israel estaba siendo amenazada. Es correcto. No era cualquier cosa, hermanos. Por eso Dios hace lo que hace, porque los planes de Dios son perfectos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, levantó esa idea amenazando a la simiente que era la esperanza de nosotros. Si Elías no se levanta como lo hizo de esta manera, ni usted ni yo estuviéramos aquí. La simiente que fue sembrada desde el principio estaba siendo amenazada. Pero los planes de Dios son superiores a cualquier cosa. Y Dios es paciente, hermanos. Dios ha sido paciente con usted y conmigo. En esa actitud a veces un poquito floja o un poquito irresponsable. Pero Dios es paciente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Sabemos lo que no debemos hacer, pero por capricho lo hacemos. Quiere decir que me vale lo que Dios diga. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque alguien podrá jugar con el plan de Dios. Ahora es interesante, ese era precisamente lo que estaba en juego. Si Elías no enfrenta y desafía a todo ese sistema amañado, hermanos, ni usted ni yo estuviéramos aquí, porque la simiente que se guardaba ahí estaba siendo amenazada. Y es Elías cuando se levanta y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Y es interesante lo que Elías está haciendo, lo que el rey Acab y la tal Jezabel estaban sembrando esta idea de que el Dios de Israel había caducado. Cuidado, hermanos, cuidado con eso. Miren, una vez que el profeta Elías hizo esta declaración de cerrar los cielos y de que solamente habría lluvia por su palabra, Elías ya no tenía otra cosa que hacer, hermanos, sino seguir adelante con el plan de Dios. No había otra cosa que hacer. Porque Dios le dijo al profeta Elías que fuera a Samaria. Y Elías fue muy obediente y fue a Samaria.
Y cuando dijo lo que tenía que decir, se retiró a esperar los resultados. Pero como les dije al principio, ya habían pasado 6 meses de que no había lluvia sobre Israel. O sea que Dios ya les estaba señalando, cumpliendo su palabra. ¿Cuántos creen que Dios siempre cumple su palabra? Digan amén los que creen que Dios siempre cumple su palabra. Para bien o para mal, Dios siempre la cumple. Siempre. Ahora, ¿qué sigue? Tal vez el profeta Elías se preguntara, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Ahora qué es lo que sigue? Bueno, pues hay que esperar en Dios y seguir esperando en Dios. Tal vez el profeta Elías tenía sus propias ideas al respecto de cómo regresar a casa y regresar con la familia, esconderse del peligro de la persecución de Acab y de la tal Jezabel en caso de que esto ocurriera. Y es cuando Dios, dice la escritura en el versículo 2, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Hermanos, es muy importante escuchar la voz de Dios. Es muy importante estar atentos a la voz de Dios. Mire, si observamos bien esto, hermanos, podemos ver que esto era la clave del éxito del profeta Elías. Esperar a escuchar la voz de Dios. Esperar a que Dios le hable sobre el siguiente paso. Esperar confiadamente en la protección divina. Son 3 cosas que Elías nos enseña. Número 1, esperar a escuchar la voz de Dios. Dígalo conmigo, yo debo escuchar. Más fuerte, dígalo, yo debo escuchar la voz de Dios. Número 2, esperar a que Dios le hable sobre el siguiente paso. Yo debo caminar un día a la vez. Un día a la vez. Y en tercer lugar, lo que nos enseña Elías es que debemos esperar confiadamente en la protección divina. Dígalo conmigo, yo debo esperar confiadamente en la protección divina. Como que esta fue realmente la clave, hermanos, de toda esta experiencia del profeta Elías. Esperar que Dios le hable para dar el siguiente paso. Hay que esperar, hermanos, a que venga la palabra de Dios en nuestra vida antes de tomar una decisión. Podemos caer en la desesperación, podemos caer en la angustia, podemos cometer ese error de caer en ese terreno pantanoso del miedo, del temor. El anhelo de Dios, mis amados hermanos, es que confiemos en su palabra. El anhelo de Dios es también, hermanos, que Dios es el que nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos día con día. Por eso yo quiero que vayamos reflexionando sobre esto y vayamos entendiendo que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Siempre, hermanos. Esta historia que aparece en el capítulo 17 y que es algo muy interesante, hermanos, podemos aprender que nuestro Dios es muy paciente, demasiado paciente. Fíjese, tuvieron que pasar, ¿cuántos años les dije el domingo pasado para que el pueblo de Israel llegara a este desnivel tan peligroso? ¿Cuántos años les dije? 58 años, hermano. Tuvieron que pasar para que el pueblo de Israel llegara a este desnivel tan peligroso de ofrecer sus hijos en sacrificio vivo a esos ídolos paganos, de quemar incienso a esos dioses que son ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Cómo se puede caer en ese desnivel? 58 largos años. Fueron, hermanos, cayendo de un pecado tras otro pecado. Hermanos, lo más difícil es comenzar. El siguiente paso se da fácil. Y vamos cayendo
poco a poco hasta llegar a desniveles tan peligrosos como los que llegó el pueblo de Israel. Pero si por algún descuido, hermanos, a nosotros nos invade a veces el orgullo, la soberbia, la altivez, sin lugar a duda que vamos a tener que sufrir tristes consecuencias de lo que es el fruto del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿se acuerdan de aquel pecadito que cometió Abraham, hermanos, cuando iba a hacer un pacto Dios con él? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Algo tan insignificante cuando Dios iba a hacer el pacto, que era la esperanza de la humanidad para cimentar a Abraham sobre todas las cosas de todos los tiempos por la eternidad, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se durmió. A veces nos dormimos en nuestros laureles. O sea, le damos poca importancia a las cosas de Dios. Miren, hermanos, Dios trabaja en nuestra vida de muchas maneras. Y no siempre vamos a entender su estrategia. Pero miren, de una cosa debemos estar seguros, es que nuestro Dios siempre tiene en mente nuestro bienestar físico, nuestro bienestar moral y nuestro bienestar espiritual. Por eso nuestros textos lema están ahí, mire: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. Aquel que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios siempre desea lo mejor, créalo. Dios nunca anda de pícaro buscando la manera a ver dónde nos equivocamos para hacernos caer en una trampa y hacernos sufrir. Dios no es así. Dios es amor. Dios es paciente. Dios sabe que somos humanos y que nos resbalamos. Dios sabe que somos débiles y caemos a veces en la tentación. Pero Dios es grande en misericordia cuando nos volvemos a Él con un corazón contrito y humillado. Amén, hermanos. Ahora, fíjese, apenas estoy entrando al primer punto. Aguantan, hermana Lalita, usted diga. Ella dice que sí, así es de que se aguantan. Querit es el campo de entrenamiento para Elías. Muchas veces, hermanos, es necesario pasar por un campo de entrenamiento muy difícil, porque solo Él sabe lo que nosotros necesitamos para dar el siguiente paso. Elías dijo: pues me voy a casa, me voy con mi familia y que pase lo que tenga que pasar. Dijo: no. Tú no te vas a tu casa, ni te vas con los tuyos. Y le habla a Jehová, y le habla a Dios diciéndote: apártate de aquí. Dios quiere, hermanos, que seamos muy disciplinados. Dios quiere que pongamos fronteras. Apártate de aquí, le dice, y vuélvete al oriente. No solamente le da el distintivo, sino que también le da la dirección y luego le da la instrucción. Fíjese lo que está haciendo. Le da el distintivo, le da la dirección y le da la orientación. Escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Es ahí el campo de entrenamiento donde Elías tenía que aprender muchas cosas. Donde Dios quiere que su siervo Elías estuviera un tiempo. Y va a ser un tiempo difícil. Y va a ser un tiempo, hermanos, también muy complicado. Pero era necesario para que el profeta Elías pudiera aprender a esperar y a confiar pacientemente en su Dios. Era necesario. Cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos saca de ahí donde estamos para llevarnos a otro nivel espiritual mucho mejor, a otro nivel moral mucho mejor, es porque Él nos ama y desea cosas mejores. Es lo que hace con Elías. Si usted lee bien su Biblia, le da el distintivo: apártate de aquí. Es el distintivo. Y le da la ubicación, el color del distintivo. Y le dice: ahora sí,
Vuélvete al oriente. Le da la dirección, dónde será tu lugar. No es tu casa, no es tu familia, no vas a volver al trabajo de donde saliste, Elías. Yo tengo un lugar mejor para ti. Y le da la instrucción, escóndete. A veces nosotros pecamos, hermanos, pensamos que tenemos que enfrentar todo. No, le dice, escóndete. Es ahí donde Dios quiere que Elías, hermano, se entrene como un guerrero de Dios. Porque esto no terminaba ahí, sino que continuaba un proceso difícil para el profeta Elías. Hermanos, usted ve el cuadro que un día vamos a llegar cuando Elías llega a un momento de depresión después de enfrentar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá. Él solo los enfrenta, los desafía y los avergüenza delante de todo el pueblo. Y es cuando Elías les dice, entiendan cuál es y quién es el Dios verdadero. Pero después de eso, Elías, como cualquiera de nosotros, cae en una depresión, en una angustia, que usted y yo hemos leído esa historia. Porque Elías no era un superhéroe, no, Elías era un hombre ordinario como usted y como yo, pero tenía un Dios extraordinario. Elías estaba ya preparado, Elías había aprendido a depender de Dios, a confiar en su Dios. Y es entonces, hermanos, donde se hace valer todo el entrenamiento que Dios le hizo pasar precisamente al profeta. Y estando en esa condición de depresión, le dice, mejor quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero Dios es muy paciente, muy paciente. Lo que Elías tiene que aprender en este campo de entrenamiento, hermanos, era a esperar pacientemente en su Dios. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan lo que escribe David cuando estaba en un momento de angustia? Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor, dice, y me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Elías tenía que aprender. Cuando Dios le da las instrucciones, como ya lo hemos leído, parecía más bien como que Dios lo estuviera enviando nuevamente a Galaad, su tierra natal, porque ese era el rumbo donde quedaba precisamente el arroyo de Querit, pero no era así. Eso es fácil de entenderlo, hermanos, pero los que vieron, hermanos, que llegaría ese momento de hambruna en toda la nación de Israel. Y Elías era un testigo presencial. Tal vez pensaron que después de que Elías dio el aviso, él regresaría a su casa. Y así de esa manera era fácil encontrarlo y resolver el problema, si es que verdaderamente era profeta de Dios y se cumpliera al pie de la letra lo que Elías había dicho. Ya les dije el domingo pasado que cuando Elías hizo esta declaración, que no habría ni rocío ni lluvia sino por su palabra, ¿qué fue lo que hicieron el rey Acab y la reina Jezabel y todos sus? Se rieron de él, se burlaron de él. Por eso la gente se burla de nosotros. A veces pasamos por ese campo de entrenamiento y uno llega a la conclusión, hermanos, que Dios es muy especial. Sus estrategias a veces son muy difíciles de entender, pero tenemos que obedecerle y todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Tal vez ahora mismo algunos de nosotros estemos pasando por un campamento de entrenamiento muy difícil. Pero es ahí donde tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios. Por eso es muy importante depender de Dios en todo. Hermanos,
Dios nunca nos va a dar un cronograma terminado para lo que será o sucederá en toda nuestra vida. Dios solamente nos da la instrucción de lo que vamos a hacer hoy. Y si lo hacemos bien, como dice, nos revelará lo que sigue. Y así sucesivamente será en nuestra vida. Tenemos que vivir un día a la vez. Porque Él quiere que todo el tiempo dependamos de Él. Que haya una constante dependencia del Señor. Porque Él nos da instrucciones cada día. Que no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría o nuestro propio criterio, en nuestra propia hábitos o costumbres. Puede que sea bueno, pero es mucho mejor si dependemos de nuestro Dios siempre. Ahora, hermanos, ese es el campo de entrenamiento. Dios lo quería que estuviera ahí precisamente en Querit, no que regresara a su casa. En segundo lugar, los procesos de Dios son extraordinarios. Son extraordinarios. Dios siempre, hermanos, va a hablar y hablar y hablar, pero el problema de nosotros, en este caso del pueblo de Dios, es que nunca quisieron escuchar ni sujetarse a la palabra de Dios. Es necesario caminar siempre en esos procesos que Dios ha establecido. Aquí está el proceso del profeta Elías. Nosotros podemos aprender, hermanos, que debemos estar siempre dispuestos a que nos haga el Señor ese distintivo de hablarnos y nos tome en cuenta para hacer algo. A veces es difícil aceptarlo, hermanos, y esto es muy difícil para nosotros. A veces como que nos enojamos cuando no se nos toma en cuenta para algo. Porque ahora en nosotros hay el deseo de hacerlo. Pero hermanos, tenemos que aprender a caminar en ese proceso de Dios. En ese proceso de Dios. Nuestra vida es muy importante cuando nosotros aprendemos a caminar en esos procesos que a veces son muy difíciles de valorar y de entenderlos. Pero yo puedo ver en este pasaje, si usted quiere ir conmigo al versículo 2, Dios le da el distintivo: apártate, apártate de aquí. Le da la dirección, a dónde tengo que ir, vuélvete al oriente, y le da la instrucción, escóndete. Y le da el campo de entrenamiento, escóndete ¿dónde? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas, hermano? Pero también es muy importante, mis amados hermanos, aceptar la voluntad de Dios. Cuando caemos en ese error, hermanos, de no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, es muy fácil caer en fuertes depresiones que nos pueden secuestrar, que nos pueden amordazar el gozo de la salvación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Elías es un modelo también de la depresión. Ya lo dije, cuando él enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, lo vemos pidiéndole a Dios: mira, Señor, ya no puedo más con este desafío. Ya mataron a los profetas que no doblaron rodilla ante Baal, y ahora me buscan a mí también para matarme. Mejor quítame la vida. Hasta aquí llegué, se acabó todo. Elías, el profeta, llega a esos niveles en donde a veces tenemos que pasar en el ministerio, pero que a veces son necesarios para poder entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Tenemos que aprender a desarrollar, hermanos, esa dependencia divina. Es muy importante escuchar la voz de Dios y evitar que caigamos en un letargo espiritual o en un estancamiento ministerial. Miren, cuando nosotros volvemos a hacer la investigación del arroyo del cual el profeta Elías iba a beber agua en cualquier momento, porque el arroyo se iba a secar poco a poco. El profeta Elías, viendo cómo el arroyo se iba secando,
porque no se va a secar de repente. La sequía comenzó a hacer sus estragos. Y aunque los cuervos le seguían trayendo comida como un acto de recompensa a la obediencia de Elías, porque Dios es fiel a su palabra. Sin embargo, hermanos, el arroyo se iba a secar, como dice la escritura más adelante. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta lectura? ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, hermanos, es que tal vez nuestro arroyo ahora mismo se está secando. Tal vez tengamos amigos que ya no lo son. Tal vez tengamos un trabajo o teníamos un trabajo que ya no lo tenemos. Tal vez teníamos sueños y ya no los tenemos. Tal vez yo tenía una familia y ya no la tengo. Tal vez usted tenía una casa y no la tiene. Tal vez usted tenía un negocio y ya no lo tiene. El arroyo se ha secado para usted. Y tal vez no se ven posibilidades de un cambio. Solo tenemos que recordar, hermanos, que Dios es fiel. Y que en ese campo de entrenamiento, en ese querid, ahora es muy importante saber que cuando el arroyo se había secado, Dios tiene siempre cuidado de nosotros. Él sabe lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Y cuando parece que los recursos nuestros se agotan, voy al punto número 4, los recursos de Dios son inagotables. Cuando los arroyos de nuestros recursos se secan, Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Y es justamente, hermanos, donde nuestra fe toma un valor extraordinario. Nuestra fe toma un valor extraordinario. Dios es fiel. Yo proveeré. Yo seré tu Dios. Confía en mí. Porque los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Y es en esos momentos, hermano, cuando nuestra fe toma un valor extraordinario. Es ahí cuando nuestra obediencia a la palabra de Dios nos dará una sólida plataforma para permanecer ahí donde Dios quiere que estemos. Dios tiene las personas, Dios tiene los momentos adecuados para venir a darnos esas caricias del cielo. Y mire, hermanos, aunque los vientos sean contrarios, Dios sabe lo que hará con nosotros. Aunque nos cueste entenderlo y aceptarlo, cuando nuestro arroyo se ha secado, Dios tiene provisión para nosotros. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son inagotables. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Cuando vivimos momentos así, hermanos, muy difíciles, como que a veces llegamos a pensar que el cielo se ha cerrado para nosotros. Los días nos parecen largos, las noches las sentimos frías e insoportables. Pero esta era una gran lección para el profeta Elías, y lo es también para nosotros cuando nuestro arroyo se seca. Muchas veces no sabemos qué hacer, o a quién recurrir, o cómo hacerle, o qué va a pasar ahora, y sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero de esta experiencia del profeta Elías podemos aprender varias cosas. Que el Dios que nos dio el agua puede quitarla cuando Él quiera. Ese es su derecho soberano. Y cuidado. Yo estaba escuchando el testimonio, y con esto voy a cerrar, de un joven que quería estudiar una carrera que solamente se daba en escuelas muy costosas de la ciudad, pero era un joven de oración. Y aquí nosotros tuvimos un ejemplo muy similar al que voy a presentar. Pero ese joven, Dios le habla y le dice: no te preocupes, yo voy a pagar todo.
para que tú termines tu carrera, porque tú has sido muy fiel. ¿Verdad que cuando somos fieles, Dios es fiel? El hermano se enamoró de ese mensaje. El pagar la colegiatura, el pagar las anualidades, las mensualidades eran demasiado altas para él. Pero Dios le habló y le dijo: no te preocupes, yo voy a pagar todo para que tú termines tu carrera. Le habló al pastor y el pastor ya le contesta y dice: ¿qué pasó, hijo? Dijo: pastor, disculpe que lo levante muy temprano, pero es que yo quiero estudiar esta carrera y esta carrera solamente se da en tal universidad, pero es muy costosa y mi familia no tiene, y papá y mamá se enojan conmigo porque no tienen el recurso, pero Dios me habló y me dijo que Él iba a pagar todo por mí. Dijo: bueno, pues si Dios te dijo, hijo, pues adelante, ten fe, adelante. Es que ya mañana tengo que presentarme y yo le hablé para que usted me aconsejara si realmente es así lo que debo. Actúa en fe, hijo, adelante. Él fue y se presentó los documentos y presentó todo lo que se tiene que presentar para ingresar a una escuela de nivel superior. Y cuando la administradora le dice: bueno, ¿y el pago cómo va a ser? Es entonces cuando él dice: pues es que Dios me dijo que Él iba a pagar por mí. No, pues la muchacha se rió. Dijo: no, eso no opera así con nosotros, hijo. Y en ese momento recibe una intervención en el aparato telefónico y el encargado, el director, está dentro. Le dice: necesito que venga urgentemente para tratar un asunto. Y ya ella se fue. Dijo: espéreme un momento, voy allá porque me está llamando. Y ya fue y lo atendió el problema. Y cuando regresa, salen los dos juntos por un asunto urgente que tenían que tratar. Y le dice: ¿tienes algún pendiente? Dice: pues nomás el joven dice que pues ya entregó papeles y entregó todo, pero pues él me dice que la cuestión de lo económico, lo financiero, dice que Dios le dijo que él se lo iba a pagar. Digo: bueno, adelántate, termina, lleva esos documentos porque es urgente llevarlos ahorita mismo, pero déjamelo, yo lo atiendo. Y digo: ya, a ver, pásale para acá, vamos a ver. Y le escuchó. Y aquel hombre que era ateo, que no creía en Dios, le dijo: con que Dios te dijo que Él te lo iba a pagar. ¿Y cómo? Dijo: no sé, pero Él me dijo que viniera, que presentara los documentos, y Él me dijo que Él iba a pagar todo. Aquel hombre no sabía si reírse. Lo acabo de escuchar ese testimonio. Y se le quedaba mirando al muchacho. Con que Dios te dijo. Sí, Dios me dijo que Él me iba a pagar todo. Entonces la persona que vino muy temprano era Dios, dice. Porque Dios me dijo que iba a venir un muchacho y que nosotros le íbamos a pagar todo. Y nomás de repente se fue. Entonces esta mañana Dios vino a mi oficina. Muchacho, llegó en ese rato la secretaria y dijo: inscríbalo y póngale que todo está pagado. Toda su carrera está pagada por Dios. ¿Se puede o no se puede? Dios es fiel. Dios es fiel. Ya dijo el desafío, ya enfrentó el desafío. Sí, pero ahora vete allá. Cuando somos obedientes y experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, jamás seremos avergonzados, jamás. Nunca seremos avergonzados. Es cierto, se van a reír de nosotros. Cuando pasamos por momentos así, de dificultades, hasta llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros, porque a veces nuestro arroyo se va a secar.
Pero cuando vamos a la palabra que nos da seguridad, que nos da confianza, a ese Dios que nos da provisión, y finalmente tengamos cuidado de cómo oramos. Cuidado con lo que oramos. Santiago dice, el apóstol Santiago dice que Elías oró para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Así fue su oración. Cuando el profeta Elías habló con Acab, ya habían pasado 6 meses de sequía. Y la sequía hacía sus primeros estragos, pero todavía faltaban 3 años. Y esto nos dice ahora Elías, tenía que vivir con el resultado de su propia oración. Y eso muchas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Señor, a veces le decimos, Señor, hazme una persona consagrada. Y vienen las primeras pruebas. Señor, hazme una persona obediente. Y vienen los primeros azotes. A veces comienzan en la familia. Oh, ya se cree mucho, no es porque muy santurrón. Señor, hazme una persona paciente. Y vienen las pruebas, porque la prueba produce. Pero sin prueba, Señor, nomás dame paciencia. Dices que no se puede. Señor, por favor, hazme una persona fiel. Y llegan las bendiciones y dice, lo doy o no lo doy, mejor una ofrendita, un simulacro. Señor, si tú me das, yo prometo estar ahí todos los domingos, aunque sea a las 12 del mediodía. Y se me hace que ahora no voy. Y ya. Cuidado con lo que oramos. A veces es peor cuando le dicen, Señor, hazme como tú quieras. Eso está peor. Y cuando Él quiere formarnos, caemos en contradicciones, porque a veces le decimos, Señor, hazme como tú quieras, pero déjame vivir a mi manera. Es incongruente, es correcto. Señor, hazme fuerte, pero no me quites mi comodidad. Señor, dame fe, pero no permitas que sufra. El campo de adiestramiento de Dios está diseñado para llevarnos al nivel de madurez requerido y no para que tengamos comodidad. Debemos estar dispuestos, mis amados hermanos, a que se nos ponga a un lado, como a que se nos use o se nos tome en cuenta. Pero es necesario estar dispuestos a que Dios haga de nuestra vida lo que Él quiera. A veces vendrán oportunidades y es muy importante señalar que usted es la persona que Dios quiere usar para este momento. Es urgente, mis amados hermanos, seguir nuestro camino hasta donde Dios quiera. Que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Amén. ¿Sufres? ¿Estás llorando? ¿Te sientes desanimado? Que a veces quisieras mejor, como decía un predicador, arrojar la toalla. No la arrojes. Ese es el campo, el querid donde Dios quiere que estés ahora. Vendrán días mejores para ti. Vendrán momentos de felicidad para ti. Solo tenemos que ser obedientes, fieles y permanecer y creer que Dios siempre cuidará de nosotros, sea cual sea nuestra situación. Amén, hermanos. Estén en pie conmigo y vamos a orar juntos. ¿Les parece bien que oremos? ¿Les parece bien que elevemos una oración a nuestro Dios? El profeta Elías tenía que aprender a vivir un día a la vez, en medio del dolor, en medio de esas situaciones difíciles que vivimos. Dios manifiesta su gloria y nos dice, no estás solo. Elías, no estás solo, Elías. El arroyo se va a secar. Los cuervos ya no van a llegar, Elías. Pero yo tengo todo preparado para ti. Solo mantente firme y fiel, que yo abro camino para ti. Amén, hermanos.